segura que en muchas ocasiones tú has escuchado acerca de la sabiduría, independientemente de lo que creas, de dónde estés o de quién seas. Sé que has escuchado de la sabiduría, quizás de la sabiduría de Salomón, o quizás de esta persona es sabia y esta persona es inteligente, quizás para ti sea lo mismo, pero hoy quiero contarte que inteligencia y sabiduría no es lo mismo. Y en una de las historias del día de hoy, vamos a hablar acerca de la sabiduría y de cómo tener sabiduría en nuestras vidas. Bienvenidos al día número 83 en Leyendo la Biblia juntos en un año. Para mí es un gusto poder estar contigo otro día más y compartir las hermosas palabras de Papito Dios, poder compartir sus enseñanzas y también contarte cómo Dios ha venido transformando mi vida, mi corazón con su infinito amor. Sé que lo mismo puede hacer contigo, sé que puede sacarte de esa situación que quizás tú no entiendes, sé que puede llenar ese vacío que tú tienes y puede salvarte de cosas súper feas, llevándote a una eternidad junto a Él. Quizás no me entiendes de lo que te hablo, pero créeme que en estas enseñanzas me vas a poder ir entendiendo y vas a poder ir entendiendo el propósito que Dios tiene para tu vida. Justo por eso es por lo que vamos a orar el día de hoy. Cierra tus ojitos y con todo tu corazón dile: Amado Rey Celestial, gracias te doy por otro día más de vida que me has dado. Gracias te doy porque el propósito y el llamado que tienes para mi vida es increíble, es perfecto, Señor. Ayúdame a entender cuál es el propósito por el cual tú me creaste, cuál es el llamado que tienes para mi vida. Ayúdame a comprender para qué tú me trajiste a este mundo, Señor, y ayúdame a cumplir ese propósito que tú tienes para mi vida. Ayúdame a usar mis talentos, mis dones en beneficio de tu reino y que tu reino se pueda seguir extendiendo al yo cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Señor, úsame como instrumento para ayudar a las personas que no conocen de ti, para ayudar a las personas que necesitan de ti. Usa mi vida para engrandecerte, Señor, para glorificarte y para expandir tu reino, amado Rey Celestial. Gracias te damos por todo. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que pueda ser usada para el beneficio de tu reino. Gracias te doy por absolutamente todo lo que haces en mi vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Segura que has escuchado hablar acerca de los tres Reyes Magos y de las historias que nos cuentan, sobre todo en Navidad, pero estoy casi segura que estos datos no conocías. La historia de los magos que visitaron a Jesús en su nacimiento, según Mateo capítulo 2 del versículo 1 al 18, vamos a poder descubrir que realmente no eran magos. La Biblia nos dice que eran unos sabios y en ningún momento nos revela el nombre. Hoy en día los conocemos con Melchor, Baltasar y Gaspar. Pero, ¿sabes? En la Biblia no nos mencionan estos nombres. En realidad, no menciona ni el número ni el nombre de los magos. La tradición es la que les puso los nombres y los catalogó como tres reyes magos. También los representó con coronas, como si fueran reyes. Sin embargo, la Biblia no dice nada al respecto. Además, la Biblia tampoco especifica el número de magos. La tradición ha asumido que eran tres, ya que se mencionan tres regalos, pero la Biblia no lo dice explícitamente. Esta historia es una muestra de cómo la tradición y la interpretación pueden añadir detalles a la historia bíblica, pero también pueden llevar a confusiones y malentendidos. La Biblia es clara en que vinieron unos sabios del Oriente a adorar a Jesús, pero no da detalles ni de sus nombres ni de la cantidad. Sin embargo, lo que cabe destacar de esto es que sí vinieron a adorar a Jesús y a exaltarlo, conociéndolo como Rey y Salvador. Números capítulo 5. La pureza del campamento. El Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel, o padezca de flujo venéreo, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver, ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Y los israelitas los expulsaron del campamento tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Restitución por los daños. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el Señor y se le entregará al sacerdote junto con el carnero para expiación del culpable. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se da al sacerdote es del sacerdote. Y sobre los celos, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas:
Supongamos que una mujer se desvía del buen camino y le es infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto y no hubo testigos ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, entonces la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella 2 kilos de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, pondrá agua pura en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor, la soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá: Amén, que así sea. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento que lavará con las aguas amargas. Después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos, procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición y éstas entren en ella para causarle amargura si le fue infiel a su esposo y se mancilló. Se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos. Cuando se dé el caso de que una mujer estando bajo la potestad de su esposo se desvíe del buen camino y se mancille a sí misma, o cuando al esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa, el sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. En este capítulo podemos ver la importancia de la pureza ritual y la responsabilidad personal en la comunión de Israel. Leímos acerca de la separación de los impuros. Dios instruye a Moisés a mandar a los hijos de Israel que saquen del campamento a aquellos que están ceremoniosamente impuros, demostrando la necesidad de mantener la santidad en la comunidad. Lo que nos enseña esta parte es que a Dios le agrada que nosotros estemos puros y estemos santos cuando estamos en su presencia y en su comunidad. Bien, es cierto, todos estos rituales cambiaron a raíz de que Jesús vino, pero nada de eso quita que a Dios le agrada que nosotros estemos puros y santos, que cumplamos y obedezcamos sus leyes. Bien, lo que podemos destacar es acerca de Moisés y su gran obediencia a Dios. Esto es algo que le agradaba a Dios y es algo que nosotros debemos replicarlo también, obedecer a Dios conforme las indicaciones que Dios nos vaya dando. Y me vas a decir, ¿cuáles son las indicaciones? Y bueno, Dios ya las escribió en su palabra, en su Biblia. Ahí vamos a encontrar muchas de las indicaciones que Dios quiere que sigamos. También pudimos leer acerca de la confesión y de la restitución, en donde se establece un proceso para todos aquellos que hayan pecado, y esto incluye la confesión de sus faltas y la restitución por el daño causado, resaltando la importancia de asumir la responsabilidad por las acciones y buscar la reconciliación. Toda la confesión de las faltas se aplica hasta el día de hoy en algunas religiones. Sin embargo, tenemos que recordar que a partir de que Jesús vino y dio su vida por nosotros, nosotros tenemos libre acceso al Padre. Dios nos escucha, no necesitamos de un intermediario aquí en la tierra, ya que nosotros directamente podemos hablar a Dios y el único intermediario es Jesús. Este capítulo en sí refleja y hace énfasis en la pureza espiritual y la justicia dentro de la comunidad de Israel, estableciendo principios importantes para la convivencia y el culto a Dios. Por resaltar también que Jesús es el intermediario entre nosotros y Dios y que el Espíritu Santo intercede por nosotros.
Proverbios capítulo 2. Ventajas de la sabiduría. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios, Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona el compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas llevan al reino de las sombras. El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás la senda de los justos, pues los íntegros, los perfectos, habitarán la tierra y permanecerán en ella, pero los malvados, los impíos, serán desarraigados y expulsados de la tierra. En este capítulo podemos ver cómo la búsqueda de la sabiduría se destaca en gran manera, y lo que nos motiva este capítulo es a buscar la sabiduría constantemente, valorándole más que al oro y a la plata, ya que provee discernimiento y protección. Y si me preguntas cómo puedo aplicar la sabiduría o buscar la sabiduría, pues a través del estudio de la palabra de Dios, de la reflexión y de la práctica de las enseñanzas de lo que nos dice Papito Dios a través de su palabra. Buscar la sabiduría con fervor fortalece el carácter, guía en la toma de decisiones y conduce a una vida más plena y alineada con los principios de Papito Dios, promoviendo un crecimiento personal y espiritual significativo. La sabiduría nos trae muchísimas ventajas. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Pidámosle que nos dé discernimiento para cualquier decisión que tengamos que tomar, que nos ayude a atesorar en nuestro corazón los mandamientos que Él nos dice y que con su ayuda podamos poner en práctica cada una de sus enseñanzas. Apartémonos del mal y de todas esas palabras también que nos apartan del camino de Dios. Somos sabios en con quién pasamos más tiempo. No nos dejemos seducir por palabras que no agradan a Dios. Si tú te pones cada día en las manos de Dios, créeme que vas a poder superar cualquier tentación, cualquier obstáculo o cualquier prueba que se te venga. Con la ayuda de Dios, buscando constantemente la sabiduría que viene de su palabra, vamos a poder ser victoriosos siempre. Lucas capítulo 16, parábola del administrador astuto. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú? ¿Cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo en su trato con los que no son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene
Gran estima es detestable delante de Dios. Otras enseñanzas, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. La puerta de su casa se tendía a un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenar el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se los llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, Entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Estoy segura, o bueno, casi segura, que en ocasiones has hecho cosas o no has hecho cosas porque alguien no te estaba viendo. Incluso eso de comerte un chocolate a escondidas que tu doctor te prohibió. Y parece chiste, pero sabes, lo más pequeño que tú creíste que ocultaste, Dios lo vio. Dios conoce tu corazón y el mío a profundidad. A Él no podemos ocultarle absolutamente nada. No trates de esconderte de Dios o de esconderte de tu pecado. Dios lo sabe, y ¿sabes qué es lo más bonito? Que Él no te juzga, que Él te perdona y te da una vida nueva. Ahora, ten en cuenta que vas a tener consecuencia de tus actos, pero ese es otro tema y no me quiero desviar. Busca actuar como a Dios le agrada y no como ese mayordomo astuto. Sé fiel a Dios en las pequeñas cosas. Busca primero servir a Dios. No pongas el dinero como prioridad y reconoce que todo lo que tienes es gracias a Papito Dios. Esto significa ser buenos administradores, ser generosos con los necesitados y no permitir que la riqueza se convierta en nuestra prioridad. Recuerda siempre que nuestras acciones terrenales tienen repercusiones eternas. Si hoy tienes la posibilidad de ayudar, hazlo. Ayuda a esas personas que no tienen que comer, sufriendo, que están en la calle o que necesitan de ayuda. La historia que acabamos de leer nos muestra que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que servir a Dios, servir a los más necesitados y ayudar a todos aquellos que Dios nos manda que ayudemos y en realidad a todos los que nos rodean. No te alejes de las enseñanzas y de la palabra de Dios y tenlo en cuenta, tenlo en mente, que nunca pongas como prioridad el dinero o las riquezas. Asegúrate de que no esté dominando tu vida y busca maneras de ser más generoso y justo. Gracias por tu hermosa compañía otro día más. Espero de todo corazón Dios esté hablando a tu vida y a tu corazón. Oro porque Dios muestre su infinito amor cada día de tu vida. El día de mañana de igual manera tenemos historias súper interesantes que no te las puedes perder. Mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga muchísimo y nos vemos el día de mañana. Chau, chau.